Arte en quichua sumagrure o ancha yankay. Es una forma de trabajo que un ser humano puede hacer para describir, para expresar al mundo natural. Eso es para mí un arte. El Gustavo Toaquiza es de comunidad Tigua Chimbacucho, segundo hijo del Julio Toaquiza y de mi querida madre María Francisca Uxa. Nací en un lugar que se llama Yanacachi. Desde pequeño yo siempre al lado de mi papá ayudaba decorando, ayudaba pasando colores, siempre curioso al lado. Y con cotidiano de la vida ayudaba con pastoreo de las ovejas, de las llamas, siempre, o sea, en el campo, ¿no? Mi papá tallaba, o sea, generación por generaciones, o sea, ha sabido tallar nuestros ancestros en piedras, en maderas. El arte siempre estuvo presente en los Andes. Mi escuela personal fue mi papá, mi padre, entonces hasta hoy en día sigo pintando, sigo plasmando. Una vez topé con un señor que pintaba, entonces me dijo, ustedes nunca van a superar, por ejemplo, con técnicas artísticas. Yo pintaba más que todo con esmalte en el cuero. Entonces puse a investigar y encontré materiales artísticos propiamente para hacer el arte. Por eso ahora utilizo óleo, ya no es como con esmalte. Entonces con material de arte puedo hacer espacios, reducir, entonces ha ido cambiando técnicamente. Temáticamente he entrado más al sistema opresor que vivimos. Mi pincel era una de las herramientas poderosas para mí. ¿Cómo puedo ayudar a la sociedad? A los niños más que todo, a la formación desde abajo. Compartir mi conocimiento, mi arte más que todo, llegar a la conciencia de la sociedad como runa. Desde mi niñez sigo pintando y escribiendo las mitologías, las vivencias, las luchas a lo largo de los Andes de la Amazonía, ¿no? La selva amazónica es maravillosa, hermano. Estuve en varias partes de la selva. No conozco mucho al fondo, pero he palpado muchas cosas. La minería, maderera, los petroleros. A nombre de desarrollo, saquean. O sea, ¿qué benefician las comunidades aledañas? Nada. Ahí están los religiosos, ahí están de todo. No hacen nada. Es mayor parte de la biodiversidad que tenemos, de esa riqueza que tenemos, no valoramos. Y los gobiernos de turno simplemente entran con sus intenciones de saquear y siguen saqueando, hermano. Es una herramienta que tengo, puedo aportar algo a la sociedad. Eso es mi tarea, hermano. Nadie me ha dicho que tú tienes que hacer eso, sino siento que tengo deber, hermano, mientras que estoy con vida, hacer algo. En nuestra sangre tenemos la rebeldía. Los andinos siempre somos rebeldes. He pensado, ¿qué es la muerte? Los occidentales cuando llegaron han metido el miedo a la muerte. Vamos a estar aquí con los abuelos. Si nos pasamos a otra vida, vamos a danzarnos, es otra vida, otro ambiente. Mi imaginación, he soñado con mis abuelos. Es que no es que tú mueres, te vas al cielo, al infierno. Aquí estamos relacionados entre sí, entre nosotros. Ahorita cuando hablamos de los hermanos que se partieron, cada que hablamos, siento que están aquí. En los rezos, cuando rezamos, estamos aquí. No es que cuando morimos, o sea, acabó todo. No, claro, o sea, materialmente el carne, el hueso se termina. Vamos a estar aquí
tal vez estaremos convertidos en buenos espíritus, tal vez estaremos convertidos en las buenas plantas medicinales o buenos insectos o no sé, pero estamos aquí relacionados en la naturaleza. Una vez digo, a ver, ¿cómo tiene que ser mi muerte? Voy a hacer algo. Pinté esa obra. En la cruz está mi nombre, hasta le saqué una canción, el día que yo me muero. Y tratemos de hacer arte. Sin arte sería pueblo muerto. Y a los jóvenes de estos tiempos, valoremos lo que es nuestro, más el pensamiento, más los saberes de los nuestros taitas, nuestros abuelos. Busquemos, investiguemos y vivamos con eso. No perdamos nuestra costumbre, nuestra forma de vida. Guaira pabushkakunapaj. Kaymi ñukapaj llankay, ñukapaj yuyay, wawki panikunapaj. Tukuy urku kawsaq, sacha kawsaq wawki panikunapaj rikuy kawsaytami rikuchini. Kay llaqtata Castillapi nishpaka dominakunaman ninimi na hawallaka ñukanchik tukuchitaka ushankichichu. Ñukanchik pura más bien convivina, ñukanchik pura llankana, ñukanchik pura tandanakuna wangurina chinasama ñukanchik llukshinaykanchik mana harkayachishpa, mana wañuchishpa, mana wakchayachishpaka nishpa nini kay kawsaymanta. Mi nombre es Angélica Lomoto, yo nací aquí en Quito. Pues a nivel político, digamos que me identifico como indígena. No tengo una etnia o comunidad específica, pero soy quichua descendiente. Creo que en la niñez me gustaba mucho hacer la cerámica intuitivamente, no como desde una formación, sino de lo que veía. Ese es como mi primer acercamiento. Y ahí mis padres han sido artesanos, han hecho todo mi contexto familiar o comunitario. Vengo de un espacio que han trabajado más las artes manuales, son artesanos, son comerciantes, entonces de ahí viene como toda mi referencia, digamos, ¿no? Decido estudiar en la Facultad de Artes, Pintura Cerámica, estudié hasta el 2001 que terminé la carrera y bueno, ese es como mi punto de partida un poco más profunda de la cerámica, ¿no? Desde ahí he venido trabajando mucha producción, no tanto específica solo de la cerámica, sino más bien ya he ido como complementando, ¿no? Con esta sabiduría de los tejidos, de las plantas, del ritual y como fusionado con los lenguajes del arte. No tengo una fórmula. Es como que algo de pronto pasa en el contexto como más político o cultural o en el campo del arte y es como que yo respondo a eso, si es que quiero responder. Utilizo a nivel metodológico una estructura del ritual, ¿no? Para antes de la producción, en la producción y también para cerrar, ¿no? La exposición, digamos, ¿no? Ajá. Y eso sí. Y sobre todo a la cerámica le tengo una cosa de respeto, ¿no? Con las cerámicas soy súper diferente como con los otros lenguajes. Que yo nunca hago cuando me siento mal o he tenido una riña con alguien o vengo de mal genio de algún lado, no hago. Y me baso mucho en las fases lunares para hacer, entonces sí tengo una disciplina para hacer, en esa sí tengo. Ese es como el sello, digamos, ¿no? Pero que es invisible. No es una cosa ingenua que el ritual haya influido dentro del campo del arte. O sea, sí responde
a estos discursos como bien jerárquicos de la técnica y del material que te enseñan en la formación artística. O sea, sí responde. Ahora el ritual para mí, o sea, es como una cosa más epistemológica, o sea, es una acción práctica, sanadora, sacada del contexto cultural, pero que funciona en el campo del arte, y también es un método, porque la estructura del ritual, o sea, tiene sus pasos. ¿Qué pasa en el espacio? ¿Cómo te mueves? ¿Qué es lo que estás tratando de resolver? ¿Qué imágenes estás limpiando? No sé si es bueno el método, pero o sea, eso me ha permitido como seguir reflexionando, o sea, cuál es el lugar de los conocimientos que vienen, de conocimientos, los signos que vienen de una matriz cultural. O sea, siempre he estado pensando, o sea, cómo funciona, y ahí es donde establezco, ¿no? O sea, más adelante con las producciones que voy haciendo en los siguientes años, voy incluyendo el sonido, el paisaje, unas reflexiones como más psicogeográficas, se puede decir. Siempre mi acción en el campo del arte ya ha sido el chiquipichay, que es de limpiar la imagen, limpiar el presagio, limpiar todo eso que nos afecta. Entonces, en esta obra Sagras, por ejemplo, yo utilizo ese término Sagras. Te permite fluir y estar en diferentes espacios sin tener que afectar ni del bien ni del mal. Sagras ya no tiene un cuerpo específico. O sea, es una cosa transparente, translúcida, que solo está. O sea, solo está en la huayrasca. No es bueno ni malo. Pero para mí, como el antecedente de todo eso es unir todos los oficios que he aprendido de niña. Y que de manera museográfica no quería que se vea como un cuadro, ¿no? Que no sea un icono visual humano, sino quería que no utilices el sentido de la visión completamente. Pero a pesar de todo sí nos lleva, ¿no?, a mirar. Pero la cosa es esa, ¿no? Como incluso museográficamente pensar cómo está planteado o distribuido en el espacio, ¿no? Nuestros abuelos, ellos trabajaron por defender el territorio, el agua, hasta ahora en la actualidad. O sea, nosotros que estamos en estos espacios académicos, ¿qué estamos pensando conseguir? ¿Cuáles son nuestras agendas? Entonces, a mí me parece importante que este es también uno de los escalones que estamos tratando de conseguir, o sea, de evidenciar nuestra producción artística como personas de pueblos y nacionalidades, que nos permitan, no sé, como cumplir estas agendas, ¿no?, sobre incluir los conocimientos dentro del pensamiento o del conocimiento universal, dentro de la currícula de la educación artística, dentro de las prácticas de la salud, incluso para que los curanderos o las señoras de las plantas tengan un lugar y un trabajo digno y que sea remunerado. O sea, hay una serie de cuestiones, ¿no?, que podemos hacer desde el campo del arte, pero también podemos hacer como desde la academia, ¿no?, desde la investigación. Hemos abierto el camino para otras personas, pero ya no van a trabajar las mismas cuestiones que nosotros, que las obras no van a funcionar solo en estos contextos del campo del arte, sino cómo funcionan en los propios contextos culturales, qué está transformando ahí. Entonces son una serie de caminos que hay que ver dependiendo las necesidades de los espacios. Que estoy apuntando a seguir insistiendo, digamos, desde este campo, que veo que hay como una comunidad más sensible, y que a partir de esa comunidad sensible se amplifique estos intereses que son sobre el cuidado de la vida, sobre todo, como les decía, ¿no?, que aporte una transformación epistemológica y política sobre el conocimiento, los saberes y el cuidado de la vida.
Mi nombre es Freddy Guayas, soy de la provincia de Loja, del cantón Saraguro, de la comunidad de Tuncarta, artista visual, graduado de la Universidad Nacional de Loja. Me gradué hace 9 años atrás en una licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura. Y bueno, actualmente estoy entre la producción artística y la docencia también. Este es mi territorio, me siento identificado con este espacio, crecí hasta mis estudios de tercer nivel, que me radiqué en Loja, pero para mí este es mi espacio, tal vez mi hábitat, llamémoslo así, que forma parte de mi comunidad. La influencia como tal no hubo tal vez ni siquiera de la misma familia, incluso mis padres se negaron, especialmente mi papá, a que estudie artes por cuestiones de ingresos a posterior, ¿no? Porque de cierto modo una carrera artística no tiene buena remuneración o es mal visto dentro de la misma sociedad. Si es que tú tienes ese proceso de constancia de producción, siempre van a tener resultados. Entonces tal vez desde mi perfil hablo, esas puertas en muchos espacios a nivel nacional e internacional siempre se han abierto, pero tiene todo un proceso y vengo creo que desde 9 años trabajando de esta manera y tal vez esos sean los resultados. Había muy pocos artistas indígenas que estaban inmersos dentro de estos proyectos o dentro de la carrera de arte como tal. Ahora o actualmente se ha visto o veo o palpo mucha gente indígena que está proyectándose por estos espacios artísticos, no solo la pintura, sino fotografía, producción, video. Entonces creo que la capacidad lo tenemos todos, sino más bien muchos tenemos esa categoría de que no hay espacios para algunos de nosotros y en cierto modo sí los hay. Podemos simplemente romper esos estereotipos y poder demostrar que nuestros proyectos también se pueden proyectarse a diferentes espacios a nivel nacional e internacional. El fin de estos proyectos siempre ha sido generar ese tipo de conciencia de poder preservar, de poder mantener, de poder valorar nuestros espacios andinos, vinculadas con ese propósito de la flora, de la fauna, de poder generar un poco de conciencia a través del arte, ¿no? Arte objeto, esculturas, pinturas, incluso unas fotografías también que se ha podido hacer desde el espacio donde yo habito, en este caso el espacio rural. Siempre he estado haciendo esas visitas a lugares de interés que yo tengo para poder tener esa conexión directa con la naturaleza. A partir de eso poder hacer un registro fotográfico, registro artístico, incluso unos bosquejos o apuntes directos, y a partir de eso hacer un seguimiento, un estudio para generar una estructura de una obra. Y yo produzco desde el territorio, entonces en cierto modo si hablamos por ejemplo de la flora y fauna vas a encontrar en todo el espacio andino de nuestro país. Más bien hablo tal vez sí de territorio, pero en el aspecto nacional. No diría como que este arte es producido desde Saraguro y tiene esta identidad Saraguro. No, pero sí desde los problemas medioambientales, sociales, políticos, incluso podemos topar algunos temas, pero desde mi territorio. Eso sí. Siempre estoy planteando esa estructura de la obra de poder hacer visible lo invisible. Siempre estoy pensando en cómo mostrar, claro, de una manera un poco sutil lo que está sucediendo, ¿no? No ser muy evidente ante el mismo hecho de la apropiación de la imagen o de imágenes mediáticas que encuentro en redes sociales, no mostrar tal vez como tal vez dar ese sentido plástico. Vemos y no miramos, siempre digo eso, entonces como que nos hacemos los ciegos, pero justamente esta es la cuestión de poder, mediante estas imágenes, palpar lo que está pasando dentro de nuestro territorio. Tal vez la experiencia que yo he tenido en diferentes espacios, tanto aquí en Quito como en Guayaquil, creo que Guayaquil ha sido una de las vitrinas para mí para poder proyectarme de manera profesional, ha sido esa experiencia de poder visualizar y tener contacto con algunos artistas, ¿no? De trayectoria, de proyección. El artista necesita ese cambio, ¿no? Porque esto no termina aquí, simplemente tal vez se está mostrando un proceso de una etapa
Mañana vendrán otras propuestas, otras búsquedas y tal vez serán otros los resultados de estas propuestas, tanto plásticas, visuales, en este caso, intervenciones en objetos, como lo estoy haciendo ahora. Tal vez son procesos de experimentación, pero me siento muy a gusto, tal vez no cómodo, pero muy a gusto con las cosas que estoy haciendo. Muchas cosas cambiarán dentro de un mes, dentro de un par de meses, y eso creo que es el ir y venir del artista, ¿no? Muchas veces tenemos ese pensamiento, llamémoslo así, un poquito cerrado por el hecho de que no, es que Freddy Guayas es indígena y a Freddy le dan espacio porque él se va para ese lugar o para esa galería. En mi perfil o muchas veces la gente que me ha invitado no es tal vez por el hecho de ser indígena, sino por el hecho del producto o del proceso que vengo desarrollando. Más bien creo que el proceso que yo voy compartiendo dentro de las redes sociales hace que muchos galeristas o coleccionistas tomen ese interés para poder invitarme. Pero claro, no mi perfil, sino mis proyectos como tal. Estoy topando mucho ahorita lo que son los aviones, tal vez los Andes como la nieve, tal vez ahorita se está presente el venado, en cierto modo. Y yo digo y concluyo que el artista siempre está en esa búsqueda. Sería un poco cansado de estar topando siempre el mismo tema varios años. Creo que el público mismo se daría cuenta que este artista produce eso, entonces para mí sería un error. Pero claro, es un criterio muy personal. Por eso tal vez esos intereses, incluso hasta en el mismo hecho del material, estoy solo con cartulinas como para presentar otra imagen de mi obra. Desde cualquier procedencia, de cualquier nacionalidad, cualquier etnia que tú vengas o visites espacios, siempre deje ese registro, deje esa constancia, ¿no? En cualquier acción o cualquier acción que tú hagas. Y ese es mi propósito, ¿no? Tal vez sea de manera temporal que esté por Quito, entonces tal vez dejar ese registro de evidencia de lo que se está haciendo, ¿no? Yo me llamo Manaí Cowi, soy artista visual. Mi papá es de Otavalo, mi mamá es de acá, de Cotacachi, de Santa Bárbara, pero yo crecí en Quito. Casi toda mi vida la desarrollé ahí, entonces, claro, estos tres lugares, Quito, Cotacachi y Otavalo, han formado parte de mi vida. Mi carrera fue de artes visuales y al inicio como que tenía un choque tal vez con el arte, ¿no?, contemporáneo, porque me parecía que era pensado para un circuito en específico, ¿no? Cuando íbamos a las bienales o a las exposiciones dentro de mi carrera, siempre veía el mismo circuito en específico. Luego ya saliendo de la carrera, en realidad a mí me gustaron las instalaciones, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado del arte contemporáneo, entonces me mantuve en eso y me mantuve en la pintura. Y después ya de algún tiempo indagué en la ilustración. Yo formé parte de un colectivo de artistas quichuas que se llama Suma Ruray. Entonces ahí habíamos artistas de varios lugares del país, tanto hombres como mujeres. Lo que me pareció bonito, por ejemplo, de mis compañeros era que les parecía importante hablar de lo femenino, ¿no? Pero a mí como mujer y como quichua, ¿no?, como parte de un pueblo, siempre me ha parecido importante que hablar desde lo que yo sé también, desde lo que yo puedo hablar, y es el ser mujer indígena y ser quichua, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo de artistas Suma Ruray, empezamos 3 mujeres. Luego ya conocí a algunas artistas, ¿no?,
quichuas y no quichuas, pero de pueblos y nacionalidades. Entonces fue bonito y ahí decidimos juntarnos y formamos el colectivo Huarmimuyo, que es un colectivo de mujeres artistas de pueblos y nacionalidades. ¿Y por qué nace este colectivo? ¿No? ¿Por qué solo mujeres tal vez? Porque no ha habido esa oportunidad, no ha habido esa oportunidad para dialogar, para debatir, para proponer también, ¿no? Claro, la mayoría de las propuestas de los pueblos y nacionalidades ha sido catalogada como artesanía o como folclore o como naive. Entonces, y las propuestas igual de las mujeres indígenas han sido invisibilizadas, ¿no? Podemos nombrar el tejido, el bordado. Entonces, cómo dentro de esa historia no ha sido validado, no ha sido visibilizado estas propuestas, y poco a poco irrumpir en esas instituciones que tal vez no reconocían, ¿no? Las propuestas artísticas de las mujeres, sobre todo indígenas. Ese proyecto yo estaba pensando en el maíz últimamente, en por qué ha sido tan importante para nosotros, porque ha sido un alimento que nos ha acompañado siempre, ¿no? Entonces, claro, quería hacer una obra relacionada a eso, entonces pensé que el maíz tiene etapas, ¿no? Preparan la tierra, le siembran, luego cuando ya un poquito está creciendo, luego ya cuando se puede cosechar, cuando da el choclo, ¿no? Y otra etapa es cuando ya es maduro, ¿no? Cuando ya tiene un colorcito tipo dorado, amarillo, entonces ya está seco y ahí se tipe, ¿no? Entonces ya tienes el maíz, ya el maíz. Y es un pequeño homenaje, ¿no? Al maíz. Yo pienso que es sagrado también. El bordado no ha sido reconocido como una práctica artística, ¿no? Dentro del arte contemporáneo. Poco a poco ya se ha ido insertando, ¿no? Eso lo he visto ya estos últimos años, tal vez. Implica que estés varios días cosiendo, bordando. Entonces es una práctica que tiene que ser reconocida, ¿no? Y que he visto que en las comunidades pues se mantienen, ¿no? Pues siempre están bordando, ¿no? Las mujeres. O sea, es una práctica que se mantiene hasta ahora. Y también fue bonito porque muchas mujeres que fueron a la exposición se vieron reconocidas, ¿no? Decían, yo bordo también, ¿no? Poco a poquito vas reconociendo esa práctica. Entonces, ese es el porqué, ¿no? El bordado, ¿no? O sea, por qué estar en esas instituciones tal vez académicas, ¿no? El bordado tiene que irrumpir también esos espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hacíamos exposiciones colectivas con el colectivo Suma Ruray y con el colectivo Huarmimuyo, siempre han dialogado, ¿no? Nuestras propuestas estéticas, a pesar de que eran muy diversas, ¿no? Es importante reconocerse como artista quichua, ¿no? Tal vez después lo bonito sería que no necesites, ¿no? Etiquetarte, solo decir es arte, ¿no? En general, eso sería lo bonito. Pero creo que eso implica un proceso. Entonces, el primero que implica como autoidentificarse, autonombrarse, para después que eso ya pueda ser general. Creo que siempre ha sido importante el trabajo en colectivo. Siempre digo que si hubiéramos trabajado aparte y aparte, ¿no? Tal vez no hubiéramos ganado los espacios que ahora tenemos acceso, ¿no? Creo que esos son elementos y prácticas que han estado presentes, ¿no? Dentro de nuestras prácticas artísticas, dentro de nuestras exposiciones, y que es importante tenerlos presentes.